Hola amigos, mi nombre es Elvin Sánchez, maestro FIDE de acá de Venezuela. Y bueno, en este momento les voy a compartir un poco un análisis breve con respecto a la partida de la Copa del Mundo entre Radjabov y Bachier, ¿ok? Dos jugadores extremadamente fuertes. Y bueno, una pequeña sorpresa porque Bachier es uno de los jugadores favoritos para ganar el torneo o era hasta que se enfrentó con Radjabo. Pero Radjabo obviamente es un jugador muy experimentado, muy fuerte, un jugador que a pesar de estar un poco retirado de la élite, pues los pocos torneos que juega realmente hace muy buen papel. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar por esta parte. Fíjense, caballo F3, caballo F6, C4, C5, caballo C3, D5, una inglesa, ¿ok? Normal, peón por D5, caballo por D5 y E3, que es una jugada que de entrada prepara dos posibilidades. Una posibilidad es jugar con un peón de dama aislado, ¿ok? Y la otra posibilidad eh, es pues hacer la línea o aceptar la línea que se mostró en la partida, que es el cambio del caballo en C3, ¿ok? Entonces caballo por C3 y toma del peón de D. Tomar del peón de B también es posible y en este caso, al tomar del peón de B, eh, las blancas tendrían la compensación en la columna B, obviamente pasarían un peón de flanco al centro, que es un tema que siempre se considera, y eso sería la compensación de tener un peón débil en la columna A, en la casilla A2, ¿no? Y claramente reforzarían de forma directa la jugada D4 usando el centro, ¿no? Pero bueno, tomar del peón de D siempre es importante y siempre es posible. Aquí lo que hay que considerar es el tema del cambio de damas. Por ejemplo, si se cambian las damas, rey por dama, caballo C6, y el rey tiene dos posibilidades. Uno sería el rey C2, desde donde podría desarrollar el alfil vía D3, vía E4 y con ataque hacia C6, B7 y A8. Y la otra posibilidad es levantar el peón a la casilla E4 para poder liberar la diagonal del alfil hasta la casilla G5, E3, etcétera. La otra sería una jugada como alfil B5, también interesante, que en este caso, en lugar de llevar el rey a B2, a C2, lo podría llevar a E2, ¿ok? Y mantener el rey en una casilla centralizada, ¿no? Pero bueno, se hace dama C7, las negras están buscando un juego para pasar de entrada eh, a una partida larga, ¿ok? Intentando buscar ganar también. E4 nos va interesantísima porque si bien es cierto, libera la diagonal del alfil negra, pues ahora todas las casillas de blanca pueden ser utilizadas. El único detalle donde habría sería la casilla de 3 si lleváramos el alfil a de 3 porque estaría bloqueado por el peón de 4 de forma momentánea. Pero, por ejemplo, una casilla interesante sería B5, E2 también sería posible jugarla, o C4 dependiendo del caso. ¿Ok? Aquí las negras hacen E6, en su efecto podrían jugar E5, a mí me gustó mucho más E5, pero E5 ya le da dos ideas específicas al alfil de casillas blancas. Una es C4 para llevar a lo a D5 y la otra es alfil B5 para atacar el rey con ganancia de tiempo. Obviamente las negras a la larga van a terminar haciendo alfil E7 en roque corto, se enrocarían de forma muy natural, y las blancas van a intentar jugar sobre la casilla D5 o B5 como tal. Entonces, E6, alfil D3, alfil E7, dama E2, preparando ideas sobre el ataque en la diagonal blanca hasta la casilla H7. Y vea que eso es posible porque en la casilla F6 y en la casilla F8 no existe la presencia de un caballo. Al no haber la presencia de un caballo en ese sector, la debilidad sobre H7 es notoria y puede forzarse un ataque sobre esa casilla para forzar una debilidad de peón. Y en el momento que esa debilidad de peón se presente, por ejemplo, si el rey se mantiene en el centro, tal cual como está ahorita, entonces el peón de H es un factor fundamental porque puede usarse para pasar la torre por la tercera fila o en su defecto romper en la casilla H5, ¿ok? En caso de que las negras, la debilidad que hagan sería G6. Entonces, bueno, alfil D7, una jugada de desarrollo, en roque, y E5, obviamente considerando ya el plan que se mencionó hace un momento, ¿ok? La diferencia de este caso ahora es que la forma de jugar con la torre va a tener que ser mediante la torre en la tercera fila, utilizando F4, torre F3 y torre H3, o en su defecto hacer dama E4 y dama con ataque sobre la casilla H7, que esa es la garantía que da el peón, la presencia del peón en E5. Entonces, alfil C6 ganando la casilla E4, caballo G5 atacando en la casilla H7 y H6. Claro, hacer alfil por G5 es interesante, pero el detalle es que ahora las blancas se van a quedar con pareja de alfiles
Y después de la jugada dama H5 atacarían en la casilla H7 de forma directa. Al atacar sobre H7 van a forzar algún tipo de debilidad. Y si forman esa debilidad, por ejemplo con G6, entonces el ataque se va a dar en la partida mediante el uso de las casillas negras. Usando un alfil en F6, usando la dama en H6, planteando reyes de mate en ese tipo. Y a la larga, si no son viables esas redes de mate, entonces pasar las piezas, por ejemplo, con la torre vía tercera fila. Por ejemplo, torre E1, torre E3 y torre H3 para atacar la columna H. Entonces, sería una posición ligeramente ventajosa para las blancas. Entonces, H6, alfil H7, una muy intermedia buena. Y aquí alfil C2. A mí me gustaba mucho más alfil B1 de forma directa, planteando ya la red de mate. ¿Ok? Porque si se hace, por ejemplo, alfil por G5, alfil por G5, peón por G5, dama H5 es mate. Y si se jugara, por ejemplo, G6, planteando la posibilidad de comerte el caballo, porque estás haciendo rey G7, pues caballo va a E4, ahora el ataque se da sobre H6 para atacar la torre, el caballo llega a la casilla F6 y la dama puede generar algún tipo de ataque con dama G4, dama E3, etc. Entonces, rey G7, dama E3 atacando H6, torre H8, dama G3, defendiendo el peón de E5, preparando caballo F6, de forma que si se da alfil por F6, el peón puede tomar en F6 con jaque y la dama está colgando. Y entonces el ataque se da de forma directa con el peón de H, llegándolo a la casilla H5. Y la idea de ese peón H5 es precisamente abrir la diagonal blanca para que las piezas blancas puedan entrar usando dicho color, ¿ok? Con la presencia del alfil en B1. Entonces, bueno, y si H por G5, pues sencillamente dama H5, que es la idea típica, ¿no? Entonces, alfil C2, interesante también, pero de entrada ya evita dama C2, C4, ¿ok? Que prepara, obviamente, si te comes el peón de C4 con la dama, él puede hacer H por G5, y a H por G5 no tienes la posibilidad de dar el mate, ¿ok? Entonces, torre E1, defendiendo E5, preparando dama por C4, pero también prepara la entrada de la dama por la tercera fila en caso de que el peón pueda acceder a comer el caballo y la dama no llegue de inmediato. ¿Ok? Entonces, torre E1, dama D8, caballo H3, muy buena jugada que plantea mover el caballo de la casilla F4 para atacar todas las casillas. Atacar E6, atacar G6, obviamente casillas blancas que pueden ser usadas para el ataque, buscar la casilla H5 para atacar G7 y crear debilidades, y en su defecto es ir cubriendo casillas centrales, por ejemplo, como D5. Dama D5, caballo F4, ataca a la dama y protege la casilla G2, dama C5 y alfil B1 que prepara entonces la jugada dama C2. Fíjense que si el alfil hubiese estado en C1, en B1 directo, la dama hubiese pasado de forma directa con dama C2. Pero en este caso tienen que perder un tiempo ahora al no valorar o al no haber visto que la jugada damas alfil B1 ayudaba un poco dama C2 de forma directa. Quizás el blanco lo planificó para no darlo como muy por sentada la idea del ataque con batería sobre la diagonal blanca, ¿no? Entonces, alfil G5, caballo por E6, cayendo en un golpe táctico directo, ¿ok? Aquí F por E6. Si, por ejemplo, dama D5, que era un interesante, que ataca el caballo y ataca red de mate, entonces puede hacer F4, que ataca el alfil, y la dama que tenga E2 defiende la casilla G2. Entonces, hay varias. Si F por E6, F por G5, y la debilidad de color de casillas blancas acá es notoria. Y H por G5, dama H5, rey H8, y la red de mate es directa sobre H7. ¿Ok? Si, por ejemplo, alfil H4, entonces acá no se podría hacer G3, esto es un error, porque la entrada de la dama es decisiva, ¿ok? Se está comiendo todos los peones y centralizando al rey blanco, ni pensarlo. Entonces, si caballo por torre, alfil por torre, y la dama no puede comer en E1 porque el mate en G2 lo prohíbe. Entonces las blancas tendrían que jugar a la iniciativa con E6. Y siempre tener cuidado de la casilla G2, ¿ok? Entonces, la posibilidad de sacar el caballo se hace un poco cuesta arriba. Entonces, no les queda de otra que hacer, o se encontraría con caballo C7 que atacan las dos piezas, la dama y la torre. Y prepara G3. Entonces, dama C5, alfil E3, dama E7, caballo por torre, alfil por torre, dama por torre. Y ahora el negro tiene que invertir tiempo para comer el caballo. Caballo D7, dama E2,
torre por y dama por C4, preparando la idea de dama D3 para llegar a la casilla H7. O sea, fíjense cómo realmente las blancas usan las piezas de una forma muy directa para llegar a un ataque sobre la diagonal que en este momento es débil, ¿ok? Pero bueno, esa sería una posibilidad que me imagino ambos jugadores habrán considerado de una forma muy minuciosa al momento del sacrificio. Entonces, F por E6, alfil por G5, no se puede tomar nuevamente por la presencia del mate, dama D5 y dama G4 que prepara la defensa sobre el punto G2, pero que va de entrada usando las casillas que son blancas y que de momento están débiles en la partida. Entonces, caballo D7, alfil E4, atacando la dama, preparando ataques sobre las casillas blancas y caballo por E5. Si, por ejemplo, se jugara dama por E5, alfil por C6 gana, pero si, por ejemplo, se hiciera dama C5, se puede hacer una jugada del tipo alfil E3, dama por E5 y alfil D4, preparando el mate y preparando alfil por C6. Ok, ¿por qué no comerse acá, después de dama C5, dama por E6 por la presencia del mate? Dama por F2, rey H1, alfil por E4, preparando mate, y a torre por E4, dama F1 con mate en mate de pasillo en la primera fila. Entonces fíjense cómo realmente caballo por E5 se hace necesaria, genera la táctica, dama H5 atacando las casillas blancas, preparando alfil por H6, dama B5 y a dama B5 alfil por H6. Una jugada también fuerte e interesante sería ejecutar A4, ¿ok? Que A4 gana un tiempo sobre la dama y si la dama captura acá, pues caeríamos más o menos en lo mismo después de alfil por H6, ¿ok? Alfil por E4, pero acá en este caso la diferencia es que tendríamos alfil C1 con jaque descubierto y la dama quedaría colgando, entonces las negras no pueden comer en B2, ¿ok? Pero sería una idea interesante de amenaza. Entonces alfil por H6, alfil por E4, alfil F4, buscando la casilla E5 y rey G8. Si alfil H7, por ejemplo, se podría jugar alfil por E5 y a dama por B2, alfil D4. ¿Por qué alfil D4? Porque alfil D4 defiende la casilla F2, prepara torre B1 porque el alfil está clavado, torre por B7 y la entrada en torre por G7. Y la dama puede usar la casilla E5 en muy buen criterio para atacar el punto G7. Entonces fíjense cómo las redes de mate están posibles acá. Y las redes para generar un ataque decisivo. Claro, si se hiciera torre B1 directo, entonces dama por F2 caería en una posición complicada. Entonces, rey G8, dama por E5 proponiendo el cambio de dama y aquí dama por E5, alfil D5. Quizás sea posible jugar dama por E5, alfil por E5, pero alfil D5 y a torre D3 las blancas se preparan para jugar un final de alfil de diferente color con torre. Por lo tanto, en ese final la posibilidad del alfil de casillas negras es posible porque el alfil tiene un objetivo de ataque directo sobre la casilla G7. Por lo tanto, el jugador de negras con el alfil blanco no tiene un ataque directo sobre la casilla G2 y eso complica la solución del final. Por lo tanto, se podría decir que en los finales, dependiendo de la actividad del alfil, entonces podríamos establecer si es posible tener una ventaja ganadora o no, ¿ok? Pero bueno, alfil D5, torre E2, obviamente fíjense cómo ya las piezas están defendidas, un final de alfil de diferente color, o un medio juego todavía con posición de alfil de diferente color, torre F5, dama E3 única, dama E8, preparando, fíjense cómo las negras están preparando la entrada de las piezas por las casillas blancas. Da F3, defendiendo de entrada a la casilla blanca, dama G6, H4, preparando un soporte para el alfil en la casilla G5 y también preparando la ruptura sobre la casilla H6, ¿ok? Que desde ese punto de vista se generaría una posición totalmente abierta del rey negro y el ataque por las casillas negras sería muy fuerte. Entonces, torre F8, alfil G5, aprovechando el soporte del peón H4, A6, torre D1, preparando la entrada con torre D1 y torre H4 o torre G4 en su defecto. Probablemente torre G4 sea lo más pensado porque estás atacando el punto G7 y al mismo tiempo defiendes el punto G2. ¿Ok? Entonces, dama E8, torre D4, dama C6 y torre G4 defendiendo y atacando al mismo tiempo. ¿Ok? Rey H7, alfil F4, reubicamos el alfil a una casilla central, torre 8 en F7, alfil E5, preparando ideas sobre H6, sobre G7 en combinación de piezas. B5, una jugada que de momento no está haciendo mucho,
pero es muy difícil de predecir algún tipo de jugada para las piezas negras, ¿ok? Que de momento tienen las piezas en casillas blancas, eso es cierto, pero como dije hace unos momentos, cuando se tiene el alfil de casillas de diferente color, lo que predomina es el ataque. Si un alfil tiene posibilidad de atacar en una casilla predominante, ese alfil va a ser el bueno. Y el otro, el que no tenga posibilidades de atacar sobre la casilla, sobre el rey contrario, en casilla de su mismo color, en ese caso, ese alfil va a ser malo, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando acá? El alfil en E5 es bueno y el alfil en D5 es malo. Entonces, B5, dama F2, pasando la dama a la casilla G3, la torre sigue dominando, sigue controlando E5, por lo tanto el alfil está bien. Dama D7, dama G3, torre H5 y alfil D4, que prepara ya entonces el pase de la torre a la casilla E5. ¿Cuál es la idea? La idea va a ser cambiar piezas, ¿ok? Porque mientras menos piezas haya, más posibilidades van a tener las blancas de atacar y menos posibilidades van a tener las piezas negras de defenderse. Entonces, en este caso, con la torre en E5 preparan el cambio de la torre en H5, que es una pieza defensiva muy importante. Entonces, dama C7, torre acá. Cambiar las damas no es correcto, porque si cambias las damas en esta posición donde ya las negras alcanzaron la posición defensiva, ¿cómo se supone que vas a progresar? Si esta torre llega a la casilla F5, este peón a G6, las negras hacen una fortaleza, ¿ok? Así que el cambio de damas no favorece la posición de las blancas, por tanto hay que bloquear dicho cambio de damas. Torre 5, torre F5, torre G5, fíjense cómo se genera tensión, ¿ok? En esta partida sobre las piezas negras que están en la cuarta fila y rey G8. Si por ejemplo se hiciera torre esta por E5, la partida puede continuar con alfil por E5 de entrada y si por ejemplo dama C5 con jaque, alfil D4 atacando a la dama y a dama C7, entonces torre H5 con jaque. ¿Ve? Y a rey G8, las blancas entran en la posición con dama G6, preparando dama H8 y dama H7 y dama H8 con iniciativa. Entonces fíjense cómo las piezas blancas tienen una partida totalmente ganadora con posibilidades de ataque que son muy directas, usando las casillas negras como soporte. Entonces, rey G8, H5, una jugada interesante sería quizás hacer torre por F5, pero a torre por F5, torre por F5 y la torre no se puede mover y no podemos permitir el cambio de dama. Entonces, H5, aperturando la posibilidad de hacer H6 y atacar el peón de G7, ahora con el peón, aprovechando la clavada, torre por G5, dama por G5, dama E7 y dama G4, manteniendo la clavada y preparando la idea de hacer H6 para combinarla con torre G5, ¿ok? Por lo tanto, las blancas básicamente ya tienen la partida ganada. Torre F5, increíblemente, Bachier se cuelga la torre. ¿Ok? Ya entonces Rajabo obviamente le come la torre y ya el resto es historia. Por esa razón, Bachier abandona la partida. Pero fíjense que esto fue una técnica bastante trillada, bastante usada en el libro, pero se ve que aún en esos niveles de maestría, de élite mundial, realmente esos temas son totalmente vigentes, ¿ok? No es que porque ellos estén en esa élite, pues valoren el tema en forma diferente. Lo valoran en la misma forma como lo valoramos nosotros, que no somos jugadores de élite, pero en posiciones mucho más directas con combinación de temas mucho más minuciosos, ¿ok? Bueno, esta fue una partida bien interesante, bastante instructiva desde el punto de vista del ataque del medio juego, la posición de alfil de diferente color, las posibilidades de ataque, ok, diagonales débiles, pareja de alfiles. Entonces una posición bien interesante, una partida bien interesante desde el punto de vista del estudio, ok. Bueno, sin más que añadir, me despido de ustedes, esperando en los próximos días cargar otro vídeo y bueno, atento muy de cerca con respecto al final que se va a dar entre la partida de los chinos. Vamos a ver quién logra pasar en el desempate para ser el retador de Radjabov en la final, ¿ok? Ya con esta partida, si más no recuerdo, Radjabov pasa a la final de forma directa sin tener que ir a desempate y tiene un día de descanso. Entonces ya ese día de descanso, que es mañana, cuando se den
el desempate de los chinos. Obviamente hay mucho que ver para Radjabo con respecto a su futuro oponente, ¿ok? Entonces, bueno, sin más que decir, me despido mucho de ustedes. Pienso mucho.